amigas y amigos? Muy buenas noches y sean bienvenidos de nueva cuenta al Cortijo en este programa que se llama Lo que pocos saben de. Tenemos la segunda parte de un tema muy bonito, muy interesante y sobre todo con muchísimos datos. Absa, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Buenas noches a ambos. La paso contigo, mi hermano. Merezca. Absa, y también nuestro invitado, el arquitecto Efraín Velasco Sosa, de nueva cuenta, porque tenemos el cierre, el brochecito de oro de este tema tan interesante que tenemos, que es el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca. ¿No es así, Absa? Así es, Miguel. Como bien recuerdan, la vez pasada estuvimos platicando con Efra, nos contó parte de lo que fue el inicio de este instituto. Recordamos también diferentes etapas de su vida profesional, ¿no? Cómo creció, cómo inició, qué tanto aprendió también en museografía. Eso se me hizo muy interesante, ¿no? Sí, claro, todo lo que lleva de trayectoria artística y de arquitectura nuestro invitado, y sobre todo estos temas tan interesantes y todos estos datos que hay desde el inicio de los institutos de ciencias y artes. Sí, así es. Los personajes, ya mencionamos muchos en el programa anterior, chequenlo porque van a escuchar esos nombres que ni siquiera se imaginaban, las sedes, la antigua casa de Manuel Fernández Fiallo, que fue la primera sede, luego San Pablo, ¿no? ¿Estamos bien? Vamos bien. Sí puse atención. Y vamos ahora a enfocarnos de lleno a esta tercera sede. Así es. Este edificio tan emblemático que está colocado en una de las calles principales de la ciudad de Oaxaca, bueno, dos calles principales, ¿no? Dos calles principales, que es Independencia y Macedonio Alcalá actualmente, antes Benito Juárez y ya mucho antes, calle de las Carrocerías. Así que pues, Absa, vamos a comenzar. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Yo creo que también Efra ya está con esta ansiedad de irnos contando Estoy nervioso, sigo nervioso. No, domina bien la cámara, ¿verdad? No, sí, no, ya esto es pro, sí. Es que pues también ahorita les vamos a pasar las redes sociales de nuestro querido amigo Efra para que ustedes conozcan todo el trabajo y la trayectoria que ha hecho. Y antes de continuar, también agradecer a nuestros amigos de El Cortijo La Mezcalería por ser sede de este lugar, por darnos este lugar tan bonito para la realización de este proyecto. Y pues recuerden que en este lugar se escriben las historias. Vengan, entre pareja, solo, porque no es válido. Te puedes pedir tu aguamiel con tu mezcalito de tu elección. Tienen paquetes, tienen promociones, así que tienen que venir a disfrutarlos aquí en Cortijo La Mezcalería. Así es, ubicada en la calle de 5 de Mayo. Sí, yo estoy probando ahorita un espadín, muy sabroso. Vamos a suavecito. ¿Hasta cuál llegamos? A ver, ¿hasta dónde llegamos? La primera o la segunda. Sí, claro. Y también no olvidar a las personas que nos están acompañando aquí, que nos van a dar unos aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Evoque Collection, David Reyes desde Estados Unidos, que nos anda visitando. Saludos, gracias por venir desde Boston para que veas aquí el programa. Claro. Así que muchísimas gracias. Pues, ¿qué te parece, Efra? Pues empezamos, ¿no? Empezamos, venga. Bueno, yo sé el espíritu porfiriano que hay en este espacio, ¿no? Respira. Sí, pero yo creo que se tiene un mal concepto del periodo porfiriano. Cuando se ve hacia atrás, claro, se piensa en un periodo de esplendor, ¿no? 30 años de esplendor en México, cuando no fue así, realmente, ¿no? Porfirio Díaz toma una república muy pobre, ¿no? Y toma una república en donde hay muchas peleas internas, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo de este periodo, se dedica no solamente a calmar fuegos, sino también a ver de qué manera administrativamente el país puede llevar el progreso, ¿no? Orden y progreso, ¿no? Sí, claro. Entonces, el primer año, cuando no hay déficit financiero en México, es en 1896.
Okay. ¿No? Entonces, a partir de 1896, cuando Limantur es el secretario de Economía, ¿no? México empieza a desarrollarse, ¿no? Pensemos que Porfirio Díaz deja la presidencia de la República a 10 años, 11 años empezados el siglo XX, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que México se desarrolló aproximadamente unos 15, 18 años. O sea, todo lo que nosotros vemos como esta morfología afrancesada y que se piensa así de que son estos vestigios del pensamiento porfiriano que quería ser europeo, realmente no es así, ¿no? Sí. A lo que se dedica Porfirio Díaz prácticamente más de la mitad de su periodo es a armar un proyecto de república, ¿no? Y este proyecto de república supone muchos niveles, claro, muchos niveles de orden, ¿no? Y solamente hasta el final del siglo XIX es que México tiene el dinero como para poder cambiar morfológicamente. Ya había, ¿no? Ya había, hubo un periodo como de recuperación y venía ahora sí el salto para el progreso, por así decirlo. Más que de recuperación, era como un andamiaje, sí, para poder soportar económicamente lo que venía hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Sí, porque recuperación de qué? Recuperación empieza desde Benito Juárez prácticamente, ¿no? La recuperación de la República empieza mucho tiempo antes, ¿no? Ya le llega a Porfirio Díaz algo, ya un par avanzado en estructuras administrativas, en estructuras económicas, en estructuras jurídicas. Sin embargo, ya hasta que hay dinero es que se puede echar a andar el país prácticamente, ¿no? Entonces, pensando en eso, teniendo eso como vista, debemos de pensar que a finales del siglo XIX, 1894, 93, 94, hasta el 95 todavía, la estructura educativa de México estaba prácticamente disuelta, ¿no? Claro. Todos estaban haciendo lo que querían, ¿no? Pensando con esta sombra de proyecto de nación que no se tenía realmente líneas muy marcadas, ¿no? Entonces hay dos eventos muy importantes en esa época, ¿no? A principios de los 90, que son los congresos de educación, ¿no? El primero y el segundo congreso de educación. Okay. Estos dos congresos de educación de lo que tratan es de que por lo menos los estudios preparatorios sean iguales en toda la República, ¿no? Y entonces se esquematiza una propuesta de currícula para los estudios preparatorios. En el primer congreso, uno de los representantes de Oaxaca es el doctor Valdivieso, ¿no? En ese momento Valdivieso no era director del instituto, acude como oyente al Congreso. Y yo creo que en ese momento se da cuenta de la necesidad de orientar todos los estudios preparatorios, ¿no? En un segundo momento, en el segundo congreso, ya va como director. Entonces, ¿qué sucede? Que él empieza a armar una currícula, ¿no? Una currícula apegada a lo que se vio en el Congreso, ¿no? Y eso es lo que le da un lineamiento para cambiar estructuralmente el instituto. En ese momento el instituto todavía tenía toda la organización arquitectónica de un edificio anterior, de un edificio virreinal. Del seminario, ¿no? Que sí era un edificio educativo, pero no correspondía al momento arquitectónico, claro, ¿no? Entonces, lo que hace es, en ese momento, en 1896, cuando se da la primera
el primer año que no está en números rojos las finanzas mexicanas, Porfirio Díaz pone como jefe político del centro y como gobernador de Oaxaca a dos de sus piezas claves, ¿no? Entonces empiezan a estructurar las formas para que cambie morfológicamente todo Oaxaca. Sí. ¿No? Sí, claro. Valdivieso en ese momento se da cuenta. Valdivieso a mí me parece que era una persona que tenía mucha visión, ¿no? O podía dar cuenta de hacia dónde se estaban moviendo las cosas. Va al Congreso de Educación y se hace un frente junto con los administrativos gubernamentales de Oaxaca y los convence de cambiar el instituto. Y esa es el primer cambio del instituto en 1898, que es la fachada que está en Independencia, ¿no? Y no solamente cambia la fachada, sino la primera parte de este edificio, que es el frontón. Bueno, el frontón lo que hace es sacarlo, porque tenía casi el mismo frontón con doble columnario, ¿no? Pero lo tenía imbuido en la fachada. Entonces lo que hace es extraerlos y ponerlos exentos, ¿no? Que es como se encuentra ahorita. Pero además de eso, hace la dirección, ¿no? Hace el patio principal, hace la escalera emperador. Está precioso. Que ahorita me parece no da uno cuenta de lo majestuoso de esa escalera, de ese espacio, porque eventualmente pusieron una estatua de Juárez ahí a la mitad, ¿no? Sí. Entonces eso hace que se rompa la visual del Sí. No ves esta magnificencia del sí, no. Y sobre todo esa parte, la parte formal, cómo organizaron ese espacio, ¿no? Que me parece que bueno, con estas adiciones contemporáneas realmente se pierde el asunto, ¿no? Sí. Entonces, y hacen el famoso paraninfo, ¿no? Okay. En ese momento es cuando se instruye el paraninfo. O sea, era como para dar cuenta la importancia de este cambio morfológico. Demos cuenta que los edificios más altos de Oaxaca eran religiosos, Sí, claro. Entre ellos Catedral y Santo Domingo. Santo Domingo sobre todo por el lugar en donde está, que estaba sobre la colina, Sí, ¿no? ajá. Sobre Es un terreno elevado también, ¿no? el Carmen Alto no es tan majestuoso como Santo Domingo. Sí. Y la forma en la que está emplazado Catedral, eso le da una dominación del lugar bastante grande, ¿no? Sí, ¿no? Incluso en volumen, ¿no? claro, Muy robusta, ¿no? Ajá. Carmen sí también era grande, pero a lo que iba yo es, bueno, ponemos al Carmen Alto en esa ecuación, ¿no? Los edificios más altos, los edificios que predominaban el horizonte edilicio de Oaxaca, eran ¿cómo se llaman? Los religiosos, los edificios religiosos, ¿no? ¿Qué sucede? Que con esta fachada, ¿no?, se emplaza este edificio. Claro. ¿No? Ya estamos a 30 años de que se echó a andar la reforma aquí en las leyes de reforma, en el conjunto de leyes que se conoce como leyes de reforma aquí en Oaxaca, y entonces lo que sucede en ese edificio es emplazarlo como un edificio importante, civil. Claro, sí. ¿No? Educativo, ¿no? Y podría preguntarte si esta fachada podría ser como a manera de retablo también. Yo creo que no, yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque me parece que ya empieza a tomar los cartabones de la arquitectura modernista. Ok. ¿No? Y la arquitectura modernista lo que hace es tratar de escindirse de la arquitectura religiosa. Justo.
¿no? Sí. Y entramos a este periodo de la modernidad entonces, ¿no? Sí, todas claro. esas formas. Claro, y bueno, tú ya has estudiado esa parte del periodo de la modernidad en los espacios públicos, claro. ¿no? Sabes de la importancia de este cambio de pensamiento en la comunidad. Sí, en estos espacios, la sociedad con una nueva visión, ¿no? De vivir también el espacio público, ¿no? Claro, y sí. cómo observar también estos edificios que van aceptando esta modernidad, estos cambios morfológicos, ¿no? en sus fachadas, dejando la piedra robusta a esta piedra labrada, ¿no? Ya con un sentido más formal, ¿no? Sí, expresivo, ¿no? Ajá. Sí, ya la piedra ya no es un agente de estructural solamente, ¿no? Sino también es un agente de sentido expresivo, ¿no? En la piedra se estaba expresando el momento arquitectónico. Así ¿no? es. Sí. Bueno, entonces, justo en ese momento, ¿no? Es que se desarrolla este proyecto de fachada. Y entonces lo que hace en un segundo tiempo Valdivieso, el doctor Aurelio Valdivieso, es cambiar la currícula. En 1898, me parece, termina la intervención de la fachada, ¿no? Entonces, en ese momento, unos meses después, unos meses antes, no recuerdo bien, ¿no? Él manda a la Federación la nueva currícula de los estudios preparatorios. Y ahí el gran problema, visto ya con una perspectiva temporal, porque la currícula anterior, ¿no? La armó un grupo de políticos oaxaqueños que tenían una formación filosófica muy importante, ¿no? Sí. Entre ellos, quien encabezaba el grupo era Emilio Pimentel. Entonces Emilio Pimentel no solamente trabaja la currícula de la preparatoria, claro, sino que si uno ve el acta que se firmó en donde se aprobaba la currícula, empieza con una introducción acerca de el positivismo. Sí, ¿no? La corriente, ¿no? Claro. Sí, pero están lo único que tenían que hacer es un listado de materias. No, lo que hicieron fue poner, y este listado de materias es porque la construcción del conocimiento humano en principio el prolegómeno de esta currícula tiene un peso filosófico bastante importante, ¿no? Sí, cosa que no tiene la currícula de Valdivieso. Pero cuando se ve con el tiempo también, después de que aprueban la currícula de estudios preparatorios de Valdivieso, una semana después se aprueba la currícula de estudios de la Preparatoria Nacional. Y es tal cual, ¿no? O sea, al mismo tiempo, mismas currículas, mismo desarrollo, mismo crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que tanto el director de la Escuela Nacional Preparatoria como Valdivieso tenían ese mismo sentido que habían adquirido en el último Congreso de Educación. Sí. Hubo un enfoque, hubo algo con más sustento para lo que fue la educación, podría decirse. Todos estaban alineados hacia un sentido de educación, sí, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, él no pone estos presupuestos filosóficos ni nada de esto dentro de la currícula, ¿no? Y eso lo padece durante 20 años. Porque todo el mundo, todos
pues el grupo de intelectuales oaxaqueños que establecieron la currícula anterior y que se vino abajo, ¿no? Pues lo estaban hostigando sobre eso y decían, no, esta currícula está muy pobre, no sé qué cosa. Pero viéndolo ya con una distancia histórica, pues vimos que correspondía justamente a los lineamientos que estaban proponiendo para la educación en México. ¿Conoces tú algunas de las materias que se impartían? Sí, no recuerdo del todo, pero sí recuerdo. ¿Qué te parece si me las mencionas después de que regresemos de esta breve pausa? No, te las voy a mencionar. Claro, pues vamos y regresamos aquí al Cortijo, donde las historias se escriben. Aquí no se vende mezcal. Aquí se comparte Oaxaca. Este mezcal es tuyo, es mío, es de Oaxaca. En Cortijo se disfrutan los momentos. Bienvenidos nuevamente, amigos, aquí al Cortijo, la mezcalería. Le agradecemos nuevamente por esta invitación y muchas gracias también a los invitados que están aquí con nosotros. No se les dio ni un varo, nada, eso. Voluntad propia. Ni son aplausos ni risas grabadas, nada, todo es originalito. Ya escucharon, así que ya saben. Pues seguimos, mi querido Efra, este tema también está muy, muy padre. Y estamos hablando de un edificio que mucha gente ubica, conoce, que de lo que tú estés ahorita mencionando, mucha gente va a guardar ese detalle de, por ejemplo, ahorita mencionaste las columnas que se sacaron, ¿no? O sea, son detalles que cuando lo hicieron, causa, motivo, razón, muchos desconocemos, pero para eso está el especialista, así que, ¿qué te parece si continuamos, no? Sí. Mira, ahorita no recuerdo exactamente cuáles eran las materias con las que que tenía la currícula anterior, pero la currícula, una de las materias que tenía la nueva currícula era botánica, ¿no? Entonces solamente tenía un semestre de botánica y lo tenía a finales de la preparatoria, de los estudios preparatorios, ¿no? Una de las propuestas que hizo el director de la Escuela Nacional, de la Escuela Preparatoria Nacional, fue que era necesario que los estudiantes los acompañaran sistemas didácticos, ¿no? Que en ese momento era la modernidad, ¿no? Y uno de los sistemas didácticos que él le estaba proponiendo para poder acompañar a esta materia era un jardín botánico, ¿no? Yo creo que esa fue la parte más importante del cambio de currícula. Fue la parte más importante porque en ese momento en Oaxaca vivía un botánico amateur, ¿no? Claro. Un profesor normalista, ¿no? Que tenía ascendencia italiana, Cassiano Consati. Don Cassiano. Cassiano Consati llega a México muy joven, llegará como a los 14, 15 años más o menos, y llega a Veracruz, ¿sí? ¿No? Y en Veracruz empieza a hacer sus estudios, ¿no? Porque él llega prácticamente sin estudios o con el estudio, los estudios primarios, ¿no? Del gimnasio, porque allá en Europa se le llamaban a esos, así a los primeros estudios. Ah, ok. ¿No? Gimnasio. El gimnasio, sí. Y entonces, bueno, llega de gimnasio, y entonces empieza a trabajar en diferentes escuelas. En ese momento, bueno, después de que hace sus estudios, empieza a trabajar en diferentes escuelas como aprendiz y ayuda a los maestros, ¿no? Y en ese momento llega Repsamen a México, ¿no? Y Repsamen lo que trae es una propuesta de hacer escuelas especiales para maestros. Y entonces funda lo que son las escuelas normales. Claro. Y de repente ve que ahí hay un muchachito que le está echando ganas y le está diciendo, a ver, vente para acá. Y empieza con Repsamen, agarra a Consati
ahorita me acuerdo aquí en otro que también tiene nombre de calle, ¿no? Y se los lleva a ir fundando, sí, ¿no? Porque ya los importantes ya para ubicarnos, se les da así para ubicarnos. Se los lleva a fundar escuelas normales en México, ¿no? Y entonces sucede que cuando fundan la escuela normal en Oaxaca, se queda a trabajar aquí con Sati, ¿no? Tratando de dirigirla y tratando de organizarla, porque ya había él era uno de los de las personas que más sabía sobre la organización de las escuelas, ¿no? Sí. Entonces, él en este gimnasio, allá en Europa, una de las cosas era, él vivía al norte de Italia, ¿no? En el norte de Italia están cerca de los Pirineos, ¿no? Y entonces él contaba que el maestro los llevaba antes del amanecer, los sacaba y los llevaba a la montaña, ¿no? Y entonces él veía cómo amanecía entre los Pirineos. Y eso fue una experiencia que lo marcó toda su vida. Entonces, llegando aquí a Oaxaca, lo primero que tenía enfrente era San Felipe, ¿no? Entonces agarraba y se iba a San Felipe. ¿Qué caminata? ¿No? Se iba a San Felipe, ¿no? Y él empieza por esta influencia que tiene con Rebsamen, a él empiezan a llegar los libros más importantes de botánica en un momento, que era algo que le interesaba. Y entonces se convierte en un gran botánico, ¿no? Y lo que nunca le perdona, en ese momento también se empieza a formar, como estábamos platicando la vez pasada, el estudio de las ciencias en México, ¿no? Entonces lo que no le perdonan los botánicos es de que haya sido un botánico amateur. Y entonces nunca, o hasta el momento, no le han dado la dimensión, el reconocimiento que realmente tuvo Consati en los estudios de botánica en Oaxaca y en México. O sea, tan importantes fueron los estudios que hizo que uno de los libros de botánica que escribió y que armó de tantos años de expediciones, se estuvo manteniendo en México como un libro de escolar por lo menos 50 años. Hasta los años 80 todavía ese era un libro escolar en México. O sea, imagínate, o sea, pasaron, era Botánica 1, una cosa así, ¿no? La Botánica de México, estudio de las botánicas en México, no recuerdo exactamente cuál es el debe estar el en título. la biblioteca de mi abuela todavía. Sí, seguramente. Y Consati pues hizo el estudio taxonómico más grande, importante de lo que es Oaxaca, ¿no? Conozco y he visto unos tomos que son muy gruesos, son grandes, y pues tiene muchísima información de Casino Consati. Y el mapa, no sé si lo conocieron. Hay un mapa en donde viene exactamente cuáles son la fauna y la flora de todo el estado. Sí, porque prácticamente él fue el primero en hacer todo este tipo de estudio del estado. Sí, ¿no? sí. Él caminó las actuales 7 regiones, ¿no? 8, las 8 regiones, y por eso también se echó como 10. Sí, pues es que, sé que él caminó bastante, ¿no? Y se iba a caminar porque llevaba su mochilita, su bolsa para acampar, todo, ¿no? Fue alguien que se hizo muchísimo territorio para también poder tener toda esta información y de la cual contamos, y que ahora los actuales nada más le van cambiando de año, de que pues se van modificando los años de antigüedad de distintos arbolitos, ¿no? Sí. Cuando él está armando la normal aquí en Oaxaca, hay otro botánico amateur aquí en Oaxaca, que es el padre Luis, no recuerdo cómo se llama, era británico, era inglés, ¿no? Y hay muy pocos menciones de él, ¿no? en el archivo. Y junto con él empieza a trabajar la primera lista botánica de las plantas de Oaxaca. Okay. Lo malo es de que sacerdote
que lo acompañaba algunas veces a hacer estas caminatas, ya era muy grande y muere antes de que terminen el libro, ¿no? Entonces lo que hace Consati es terminar el libro, ¿no? Y se lo dedica a él, ¿no? De hecho, en la primera edición de ese libro, en la última, en el colofón, en donde dice este libro se imprimió para no sé qué, está formado de tal manera que tiene dos iniciales, LH, que son las iniciales de Luis, no recuerdo cómo se apellida él, ¿no? Pero estaba dedicado a su compadre, ¿no? Que lo acompañaba a estas caminatas. Claro. Teniendo esto como referencia, lo que hace Valdivieso es invitarlo a formar con él, a fundar con él el Jardín Botánico del Instituto de Ciencias y Artes del Estado. O sea, para que también la gente vaya entendiendo, cuando dices el apellido Valdivieso te refieres al doctor Aurelio Valdivieso, ¿verdad? Sí, claro. Así es, para que también quienes nos están viendo vayan ubicando, ¿no? Lo conocen por una calle, por el nombre del hospital, para que vean toda la importancia y peso que tienen estos calles, ¿no? O estos edificios, ¿no? Porque el doctor Aurelio Valdivieso hizo muchísimo por Oaxaca y esto es parte del trabajo, al igual que Casiano Consati y más personajes. A ver, seguimos a ver. Bueno, entonces sucede que invitan en 1898, que ya está esta primera parte del instituto, este primer cambio formal del instituto, invita a Consati a armar un jardín en el instituto, justo en la parte donde estaba el huerto del seminario. Okay. Sí, el huerto. ¿Actualmente qué hay? Actualmente sería el segundo patio del instituto, lo que conocemos como el patio de estudiantes, claro, ¿no? Que es el patio más grande, sí, ¿no? Que se puede acceder a él a través de la Puerta de Alcalá. Sí, la que también tiene unas columnas, o cómo se llaman esas. Sí, y que lamentablemente ahorita vamos allá. Esa puerta que quemaron. Sí, la puerta que quemaron. Ándale, sí. Ese fue el primer jardín etnobotánico. Mira, en ese momento no tenía una definición de etnobotánico. La definición de etnobotánico ya se la dio, se la dieron en la actualidad con el jardín actual, ¿no? Hay que pensar que cómo eran los jardines en ese momento, en qué consistían los jardines botánicos. Los jardines botánicos se iniciaron en el virreinato. Los jardines botánicos lo que hacían eran tratar de identificar cuáles eran las plantas que iban a utilizar para algún tipo de desarrollo económico, ¿no? Okay. Como el chocolate, el café, el cacao, pues el cacao para hacer chocolate, el café, el coco. Entonces se identificaba qué plantas se podían ocupar para poder aclimatarlas a otro lugar y llevárselas de América. Lo que pasó con el tulipán, ¿no? El tulipán es peruano, ¿no? Pero terminó en Holanda, ¿no? Y Holanda es el gran productor de tulipanes actuales, ¿no? Sí. Bueno, lo que se hacía entonces para estos jardines botánicos era se aclimataban las plantas para írselas llevando del lugar de origen hacia las costas, ¿no? Se iban aclimatando hasta que se podían llevar a algunos lugares de Europa, ¿no? Para eso servían los jardines botánicos en el virreinato, ¿no? Eventualmente, cuando llega la modernidad, ¿no? La modernidad alcanza también estas instituciones. Lo que sucede es que empiezan a haber jardines de ornato. Entonces, estos jardines botánicos de ornato, su función era tener en un lugar toda la plantación de América, por ejemplo, ¿no? O sea, se tenía en un solo lugar
los cocos, el cacao, ¿no? Todo así en un solo lugar, ya aclimatados estas plantas, ¿no? Entonces estos eran jardines que eran como tipo, como si fuesen estos baúles de maravillas, ¿no? Sí, que eran los lugares en donde ibas a ver todas las plantas que había. ¿No? Proceso de catalogación, ¿no? No. El proceso de catalogación empezó después. Ah, ok. Empezó después porque primero empezaron a jalar las plantas para aclimatarlas, ¿no? Y ya después se empezaron a catalogar. Ya había habido la expedición de Humboldt, que empezó a identificar algunas de las plantas y empezó a catalogarlas, pero no la necesidad de ponerlas en un solo lugar, en un espacio, que era armar el jardín, no correspondía a la necesidad de catalogarlas. Muy bien. No eran jardines científicos, pues. Claro. Sí, porque esa ya es una intención que se tiene en el jardín. Sí. Mira, pensemos que los jardines, ¿no? Los espacios públicos, pero particularmente los jardines, son una representación del conocimiento del ser humano, ¿no? Y de los ideales y de los valores que tiene el ser humano en ese momento, ¿no? Dice Michel Foucault, este filósofo francés, él entiende al jardín árabe, ¿no? Al jardín árabe como una estructura en la cual se pone el universo, es una estructura en la cual se pone el universo en un orden espiritual, ¿no? El jardín árabe, que es en parte el que nosotros llegamos a adoptar como jardín oaxaqueño, ¿no? o patio oaxaqueño, ¿no? Es un jardín que está dividido en 4, y estas 4 partes representan los 4 territorios de la tierra, desde la cosmogonía árabe, ¿no? En el centro estaba la fuente de vida, que era el agua, ¿no? ¿Sí? Y alrededor de él, del agua, estaban todas las plantas del mundo. Esa era la cosmogonía árabe, ¿no? ¿Sí? Y entonces por eso dice Foucault que esto es la representación de un pensamiento, ¿no? Que es el pensamiento árabe, ¿no? Bueno, ¿cuál es el pensamiento o a qué cultura o a qué civilización corresponde un jardín botánico? A una civilización, a un pensamiento civilizatorio, ¿no? A un pensamiento de orden científico, ¿no? El virreinal, ¿a qué correspondía? A principios de colonialismo, ¿no? Se adecuaban las plantas y se llevaban para otro lado, para poder explotarlas, ¿no? El jardín botánico científico a eso correspondía, ¿no? Al ordenamiento del conocimiento que se tenía. Entonces, en México se tienen ubicados muy pocos jardines científicos, ¿no? Antes del botánico de Consati se tienen por lo menos ubicados 5, y el más importante es el que se desarrolló en Guadalajara, en el Hospicio Cabañas, ¿no? Pero aún así no se tiene registrado que hubo un orden dentro del jardín, pero no se tiene registrado qué tipo de orden hubo. Y eso fue en la primera etapa del jardín. En la segunda etapa del jardín, ¿no? Ya se aclimataban plantas para el ornato de la ciudad. Y entonces en ese lugar, ¿no? Se aclimataban las plantas y eran las que se ponían en los espacios públicos. Sí, claro. Y bueno, y en las casas de los amigos del gobernador. Sí, también. ¿No? Y entonces ahora entiendo por qué la creación del jardín, que después se convirtió en el Zócalo, ¿no? Esa necesidad de una centralidad y ordenamiento alrededor de un centro, de una fuente que originalmente, ¿no?
el primer jardín el jardín de la Constitución, antes del kiosco, sí, efectivamente tenía su fuente, ¿no? Sí, corresponde a este ideal árabe, ¿no? Porque hay que dar cuenta que la colonización árabe en España fue muy importante, fue mucho mayor que la que tuvo España en Latinoamérica. Sí. Fueron 8 siglos, ¿no? Sí, claro. Y aquí es, ¿no? Entonces nosotros traemos esa primera perspectiva acerca del jardín, ¿no? Entonces lo que sucede en el jardín de Consati es que trata de ordenar las plantas de Oaxaca. Sí. Y entonces él encuentra en un libro nuevo de botánica, ¿no?, un orden que corresponde al desarrollo sexual de las plantas, ¿no? Y lo que hace es trabajar el jardín de una forma cuadriculada en la cual aquella persona, aquel estudiante que pasee por los pasillos vaya dando cuenta del desarrollo sexual de las plantas de Oaxaca. O sea, porque todas las plantas que se plantaron en ese lugar, que se sembraron en ese lugar, fueron colectadas en Oaxaca, ¿no? Desde San Felipe, en el Zócalo también encontró algunas plantas que no había registrado en una parte, entre ellas una que le llamó la rosa sangre de Juárez. Ya sí. Pues sí, la conozco. Bueno, ¿verdad? Sí. Vaya, bueno, vamos a tener que hacer una pausa y regresamos aquí al cortico porque se está poniendo cada vez más bueno. No tardamos. Regresamos aquí donde se escriben las historias. Regresamos aquí a El Cortijo, la mezcalería, en lo que pocos saben de con este maravilloso tema. Desafortunadamente ya estamos en el último bloque y hay tantas cosas que aprender, que conocer, nos hace falta tiempo, observar, sí, ¿no? Hay muchísimas cosas, muchos detalles que tiene este edificio y que han sido testigo mudo, ¿no? De cómo ha ido Oaxaca. Sí, y sobre todo que es este personaje de la ciudad que está fijo, ¿no? Y que siempre estamos sí, es un personaje observándolo cada que caminamos por el centro. Y sobre todo esta calle principal que tenemos, ¿no? Y que a perspectiva histórica ya ha perdido esta presencia que tenía, ¿no? Claro. Porque pues han crecido todos los demás edificios, ¿no? Alrededor, por ejemplo, donde está ahorita la Biblioteca Pública Central, sí, claro, también es un edificio grande, pero pensemos que todos los edificios eran pequeños, ¿no? Y entonces, ya después de que tuvo la última intervención, sí, pues era un edificio imponente, un edificio que rivalizaba prácticamente con Catedral. Claro, ¿no? Sí, esas alturas, ¿no? Ese dominio desde las alturas. Sí, del horizonte oaxaqueño. El horizonte oaxaqueño, imagínate, ¿no? Era un horizonte que era de una ciudad procesional, ¿no? Una ciudad que era baja, ¿no? Sí. Entonces, de repente, tener este edificio tan alto en el que rivalizaba con los edificios eclesiásticos, ¿no? Pues entonces era imponer o emplazar el poder civil en Oaxaca. Y sobre todo la parte mostraba la fortaleza que estaba teniendo la educación, ¿no? Claro, también sí, era algo, ¿no? Por ejemplo, en la portada principal, así, Efra, descríbenos qué es lo que vemos de entrada, cuáles son los cuerpos o cuál es la temática, cómo se describe esta fachada del instituto. Pues mira, lo que podemos ver son alegorías de la ciencia, sobre todo por las figuras de los triángulos, ¿no? El cambio formal de esta fachada
es que hay muchos elementos verticales, ¿no? La fachada original, la fachada virreinal, tenía vanos muy pequeños y macizos muy grandes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las ventanas y las puertas eran muy pequeñas en relación con toda la fachada, ¿no? Entonces era una fachada corpulenta y una fachada baja, ¿no? Lo que se hizo para la renovación fue darle mayor altura a la fachada, ¿no? Se le dio a lo mejor como una tercera parte más de altura, ¿no? Y luego a los lados, a los costados, si ustedes se detienen a verlo de frente, van a ver que hay unas pilastras, ¿no? Que son como tipo columnas cuadradas que están imbuidas en la fachada. Estas son de tendencia horizontal, vertical, ¿no? Igualmente que esa doble columna que está en la entrada y en la parte alta de la entrada. Entonces vamos a ver un edificio que tiende hacia lo vertical, ¿no? A diferencia de la morfología que tenía. Y en algunos espacios están escuadras, están estos nautilus, ¿no? Estos caracoles, conchas, como tipo caracoles. En la base, ¿no? En la base de las columnas están estas curvaturas áureas, porque esas son curvaturas áureas, y bueno, que representan justamente esta dimensión, la dimensión divina, ¿no? Desde lo científico, que es la dimensión áurea, ¿no? Bueno, hay algo, si pueden ver, hay muchos detalles, ¿no? Que los triángulos de las ventanas, ¿no? Como para que me puedan entender, están rotos, ¿no? No llegan no terminan, cierran, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento nunca termina, ¿no? Entonces todas estas cuestiones formales que tiene la fachada son alegorías, ¿no? Son representaciones sobre todo del conocimiento de la ciencia, ¿no? Sí, las ciencias y las artes, ¿no? Porque también hay un arpa, ¿no? Ahí está lo que es la química, las leyes, vemos una espada, una balanza, un mapamundi, ¿no? Hay muchos elementos ahí muy bonitos que los podemos conocer, y ustedes cuando pasen, vean y van a ver este edificio que está muy bellamente decorado. Para mí, muy bonito. Y yo creo que también hay que recordar otra vez que si tienen fotos nos las pueden hacer llegar, ¿no? Esas fotos históricas que les agradeceremos mucho. Vamos a hacer este álbum y no sé, vamos a compartirlas en imagen, ¿no? Después en otro programa. Es que eso es algo muy bonito. Yo tengo unas fotos, ¿no? Vamos a compartirles con ustedes ahí algunas fotos en las redes sociales para que ustedes también conozcan más sobre cómo era el Instituto de Ciencias y Artes. Pero yo no tengo fotos de antes. No sé, sí, no. O sea, también sería interesante ver esa parte. Claro, de sí hay, cómo era antes. Sí, sé que hay, porque era un edificio cuadrado completamente, ¿no? Sí, pensemos que las fotografías de Bremer son de 1875, ¿no? Claro. Y en esas hay por lo menos dos fotografías en las cuales se ve en perspectiva el instituto. Además, yo creo que ya casi llegando a los 80 o 90, hubo alguien que tomó fotos de fachada. No se tiene identificado quiénes son los fotógrafos, pero sí se tiene identificada una foto en donde está un niño o una niña en primer plano y en segundo plano está el instituto, y esas eran usualmente fotos que se sacaban para los álbumes nacionales. Qué bonito, ¿no? Le daba la perspectiva para el tamaño, claro. Sí, claro, ¿no? Era la guía, ¿no? Más sí, nada, así ¿no? es. La guía, ¿no? Arquitectónicamente, pero pues también sirve ahora para el estudio, ¿no? Claro, sí. Una foto, pues por también la sombra que genera esa foto, ¿sabes? Si fue en la mañana, en la tarde, también te sirve como también esa parte de estudio, esas referencias que puede generar. Claro. Esta también, sobre la calle de García Vigil, estas columnas son muy distintas a las que vemos en
en la fachada principal. La calle de Independencia. Ajá. ¿Y en qué año comienza? Bueno, primero, parecería que no, pero corresponden a dos momentos distintos del instituto, ¿no? Yo estoy hablando de esta primera, del primer cambio arquitectónico del instituto, bueno, morfológico y estructural, porque hay que recordar que en ese momento ya Valdivieso ya había institucionalizado la currícula. ¿No? Entonces eso supone un cambio estructural en la educación del instituto, y luego el cambio formal, ¿no? Entonces ya estamos empezando justamente, ya está empezando a entrar la modernidad, claro, a este lugar en donde era el semillero de los cuadros, que fue el semillero de los cuadros políticos mexicanos prácticamente, ¿no? Porque tanto Benito Juárez como Porfirio Díaz tenían estudios en el instituto y fueron los que llevaron las riendas de México prácticamente durante el siglo XIX. Sí, y todos los cuadros políticos que se armaron estaban formados ahí, pero estaban formados en un edificio que antes que parecía seminario. Sí, claro, ¿no? Claro. En un edificio que fue exconvento, ¿no? Sí, así es. Ahorita en ese momento ya el instituto empezó a cambiar. No solamente en su estructura para su currícula, claro, sino que también morfológicamente ya estaba haciendo un edificio nuevo, un edificio moderno, sí, ¿no? Bueno, esta segunda parte, que es después de lo que se ve en la fachada desde Independencia, es todo el cuerpo de atrás, ¿no? En 1905 ya Emilio Pimentel había subido a la gubernatura de Oaxaca, ¿no? Él era quien estaba haciendo la administración la administración pública, quien estaba encabezando la administración pública. A él le había prometido Porfirio Díaz ser el vicepresidente de México, ¿no? Correspondía, no lo sabía. Él formaba parte del grupo de los científicos, sí, ¿no? Entre los cuales el más importante era Limantur, sí, ¿no? José. Pero José Limantur, don José Limantur, pero para 1905 ya las cosas estaban un poco frías, si no es que heladas, ¿no? Y entonces ya prácticamente Porfirio Díaz no llamaba a Pimentel, ¿no? Entonces él ya veía muy lejano esa promesa que tenía. Él era gobernador en lo que iba a llegar a ser vicepresidente, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sucede en 1905? Que más o menos a mitad de noviembre, ¿no?, le manda una carta a Porfirio Díaz a Emilio Pimentel y le dice si el gobierno de Oaxaca va a querer apoyar en los festejos del centenario de Benito Juárez. Sí. De Benito Juárez, ¿no? O sea, estamos hablando de 1905, sí, a finales de 1905, 3 meses antes de que acabe el año, ¿no? Claro. Le envía la carta. Y en ese momento Pimentel dice, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ¿no? Pero tenía que armar un proyecto que se tenía que inaugurar el 21 de marzo. O sea, tenía 6 meses. ¿No? Tenía 6 meses, sí, para poder hacer un proyecto de conmemoración al gran prócer oaxaqueño. Sí, claro. ¿No? Bueno, que le dice, por supuesto que sí, ¿no? En ese momento, por azares del destino, ¿no?, aquí en Oaxaca estaba un ingeniero militar muy importante, que era Rodolfo Franco Larraízar. Rodolfo Franco Larraízar era el sobrino de un intelectual mexicano muy importante, un intelectual mexicano que era el que recibía a los mexicanos en Europa. Él vivía en París, ¿no? Y entonces pues tenía un estatus bastante grande, claro, ¿no? Rodolfo en ese momento era ingeniero militar y estaba haciendo algunos puentes en Oaxaca.
no en la ciudad, sino cerca de aquí del centro, ¿no? Eso lo conoce Pimentel, y entonces Pimentel quiere articular, ¿no?, políticamente lo que está sucediendo, y sabe que los Larrainzar son muy cercanos a Porfirio Díaz. Sí. Entonces, ¿qué hace? Manda a traer a Rodolfo para hacer el proyecto del Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Okay. ¿No? Y el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, todo lo que conocemos de que está sobre Alcalá y sobre Morelos, se hizo en 8 meses. ¿Qué? Wow. Rapidísimo. O sea, actualmente tú eres arquitecto, tú conoces sobre la administración que se tiene que tener para una construcción. Claro. Entonces es muy difícil hacer una administración de construcción. Sí, no. Ahora imagínate hacer un proyecto, ¿no?, luego desarrollarlo, claro, porque se iba a inaugurar el 21 de marzo del siguiente año. Y también por esas fechas, ¿no? O sea, estás hablando de un 1906, también estaba la intervención del Teatro Macedonio en Alcalá, ¿no? De 1903 a 1909, ¿no? Fue el periodo que nos marca que fue la construcción del Teatro Alcalá, ¿no? Así es. Sí, Rodolfo está yendo y viniendo del instituto hasta que se hace la primera inauguración. Sí. ¿No? Después se hace una segunda inauguración hasta 1908, ¿no? Porque no alcanza a construirse los interiores del instituto, ¿no? Pero en ese inter, lo que sucede es que Rodolfo se va a la construcción del teatro prácticamente, ¿no? Yeah. Renuncia a su cargo de ingeniero militar y se convierte en ingeniero del Estado. Sí. Wow. ¿No? Sí, no, y fíjate que también me llama mucho la atención, como ya hablando de toda esta capacidad intelectual que tiene Rodolfo Franco, de esa capacidad constructiva que llegó a lograr, ¿no?, en su periodo. ¿Cómo remata este edificio en ese paramento, en esa calle? O sea, ¿cómo llega a coronar este edificio? ¿Nos puedes hablar un poco de...? Sí, claro. De eso? Bueno, primero que nada, me gustaría retomar un poco la historia del bloque anterior, ¿no? Ajá. Había un asunto de una espina clavada, ¿no? Que era que al que era en ese momento el gobernador, sí, ¿no?, le habían quitado su currícula, que tanto le había costado armar, ¿no? Ah, claro, sí. Y entonces lo primero que hace en las intervenciones de 1906 es borrar completamente el primer jardín científico de Oaxaca, ¿no? O sea, lo que hace es completamente destruir, quitarlo, ¿no? Y en el primer informe de construcción es lo que dice, ¿no? Quitamos ese jardín botánico, ¿no? O sea, un jardín botánico que empezó 10 años antes, más o menos, ¿sí? En ese momento y aparte era un jardín que correspondía a un pensamiento que no estaba completamente solidificado o fijo en los jardines botánicos de México, ¿no? Apenas estaba así como conformando, ¿no? Y a mí me parece que ese fue el prolegómeno, la primera parte de lo que tenemos aquí enfrente, que es el jardín etnobotánico. Sí, claro. O sea, ese primer impulso que se tuvo hace 100 años se culminó en el diseño del jardín etnobotánico. Qué interesante. ¿No? Sí, sí. Bueno, ya el tiempo nos apremia, ya está sobre nosotros, ya me están diciendo aguas porque ya se nos está yendo. Algo rápido, ¿qué elementos importantes, así brevemente, qué elementos importantes aún mantiene este edificio? Ah, claro. Bueno, mira, en este edificio, como lo que tú decías hace ratito sobre la fachada de Alcalá, en ese lugar estuvo el Observatorio Meteorológico Central, que ya hablamos que tenía uno de los telescopios más importantes de México, ¿no? Pero justo en ese lugar
estuvo la capilla del seminario. Era una capilla que tenía campanario y tenía reloj, ¿no? Sí, tenía. Y ese fue el lugar que escogió Franco Larrainzar para poner el observatorio. De hecho, lo único que sobrevive de ese observatorio, si pueden pasar por ahí, es una reja que está en la parte de arriba de la mansarda, ¿no? Sí. Se ve una pequeña reja con unos palitos ahí, como una herrería media. Si ponen atención, representa el viento y representa una rosa de los vientos, ¿no? Es una cosa con mucho sentido, ¿no? Es una cosa preciosista, ¿no? Sí, es una cosa así como muy bonita. Entonces yo creo que una de las cosas que significan estas grandes columnas que están ahí, si ustedes ven las columnas, realmente no están sosteniendo nada. Ajá. No están sosteniendo nada, parecieran adornar, ¿no? Cuando en realidad tienen una función conceptual. Ajá. Están sosteniendo las ciencias, ¿no? Porque en ese lugar estaba el Observatorio Meteorológico Central, sí, ¿no? Entonces, Franco Larrainzar lo que tenía era un bagaje académico muy importante, sí, ¿no? Y un tratadista un tratadista español de arquitectura, ajá, que se apellidaba Tres Guerras, ¿no? Habla que la columna dórica, sí, es una columna que se debe de utilizar en los edificios, sosteniendo lo que tiene mayor valor del edificio, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque una columna dórica llega hasta el centro de la Tierra. Entonces, sí, el centro de la Tierra sostiene esta parte de los valores, ¿no? Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Yo creo que Franco Larrainzar tiene ese eco de la tratadística española, sí, ¿no? Ajá. Porque pues él es un académico, sí, él es un académico, ¿no? Entonces me parece que corresponden esas columnas a este tratamiento que le daba Tres Guerras a la arquitectura, ¿no? ¿Y qué otro elemento importante cuenta el edificio realmente? Bueno, una de las partes más importantes es la biblioteca. La biblioteca tuvo dos sedes dentro del propio edificio, ¿no? Primero estaba en la parte de arriba, ¿no? Los libros pesan mucho, Oaxaca es muy es sísmico, ¿no? Entonces hubo problemas estructurales. Entonces lo que se hizo fue bajar ¿cómo se llama? La biblioteca, y ponerla en la parte de abajo, a un lado de donde está la entrada de Alcalá, ¿no? Sí. Y después, ¿no? Ya cuando se hizo la segunda intervención de 1908, ¿no? Se reestructuró esa parte, ¿no? En donde antes estaba el campanario y después se convirtió en el observatorio. Esa fue una parte que tiene una estructura modificada de tal manera que no se va a caer nunca, ¿no? Sí. Entonces junto a esa pusieron la biblioteca, que era una biblioteca que ahorita es lo que es la biblioteca Burgoa. Allí estaba la biblioteca de los exclaustrados. Ah, ok. Sí, ¿no? Todos esos libros estaban aquí. Así es. Pues sí, pertenecían a la biblioteca del Instituto de Ciencias y Artes. Y ahora en Santo Domingo, ¿no? Para ubicar. O sea, para que vean así como si van ustedes a la biblioteca Burgoa, sí, eso estaba ahí. La cantidad de libros. Y a veces libros que también no vemos, que están guardados ahí, ¿no? Claro que sí. Sí, tienen varios escondites ahí. Sí. Bibliotecas muy bonitos. También hay he escuchado mucho y sobre todo una parte muy polémica, el Paraninfo. Claro. Y perdón, antes de que continúe, creo que también ese tema, muchos de los jóvenes ahora no lograron conocerlo, ¿no? Hubo un periodo en donde tuvo ahí fue dañado, se perdió, pero sí, ¿nos puedes contar algo de eso? La importancia del Paraninfo. La importancia del Paraninfo, primero que nada, ¿qué es un Paraninfo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es un Paraninfo? Pues es donde están todas las musas. Es un lugar en donde se juntan todas las musas, ¿no? Entonces, todas las ninfas, ¿no? Entonces, la parte principal de la
del ornato del Paraninfo era el cielo raso. Claro. En el cielo raso, que se repite justamente en el teatro, sí, en donde se ven todas las ninfas que están, sí, claro, todas las musas que están bailando alrededor de la entrada. Bueno, lo mismo sucedía en el cielo raso de este lugar, que era el Salón de Honor. El Salón de Honor era conocido como el Paraninfo porque arriba del Salón de Honor estaban pintadas todas las musas bailando. ¿Cuántos elementos tenía este salón? Bueno, era tan importante fue tan importante la intervención que hizo Larraínzar a nivel nacional que solamente 2 edificios públicos tenían el menaje, los muebles que tenía el instituto, el Paraninfo del instituto. El Paraninfo del instituto tenía muebles forrados con piel de búfalo. Órale. Y solamente el Palacio Nacional tenía este tipo de mobiliario. Wow, estoy impresionado. Qué información nos quedamos. Sí, no, la verdad, podemos seguir hablando del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, así como lo dijiste, un gran personaje de la ciudad. Sí. Y la verdad, da para más, pero sí, pues ahora sí que ya saben, si necesitan un poco de más información pueden contactar a nuestro amigo el arquitecto Efraín Velasco Sosa. Van a aparecer las redes también para cualquier cosita, consultito, está a su disposición. ¿No es así, mi querida Apsa? Así es, perdón, Miguel. Ya también me estoy emocionando aquí con la historia de Efraín. Sí. No, sí, la verdad es que por favor escríbanos, dennos a conocer su opinión, tienen que también participar con nosotros, ¿no? Les hacemos la invitación para que también formen parte de ustedes de este programa. Así es, la verdad estamos muy contentos y agradecidos, Efra. Gracias por tu tiempo en estas 2 presentaciones de estos 2 episodios de Lo que pocos saben de, con un tema muy interesante, muy importante y sobre todo esos datos, ¿no? El imaginarte las personas que estuvieron, uno de los últimos personajes que cobijó este instituto, Gustavo Díaz Ordaz. Gente polémica, gente de trabajo, gente que escribió parte de la historia de México y pues también, así que como nuestro mezcalito que estamos disfrutando hoy en el Cortijo, muchísimas gracias Casa Cortijo por abrirnos este espacio, el Cortijo de la Mezcalería. Vengan, disfruten de una buena plática así como lo estamos haciendo nosotros en esta noche y pues sí, claro. ¿Qué te parece si nos vamos despidiendo, mi querida Apsa? Claro, y no sin antes también agradecer aquí a los amigos que nos acompañaron, sí, gracias, nos van a regalar unos aplausos también. Que conste que no son pagados, ¿eh? Sí, no, nadie está pagado. Así que muchísimas gracias. Miguel. Amigo, muchísimas gracias. Arquitecto. Muchísimas gracias. Gracias. Ya saben, no se pierdan la página, denle like, síganos en todas las redes sociales, La Casa Productora, y vamos a tener muchísimas cosas like para y compartir, ustedes. Por favor. Así es, compartan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El Cortijo de la Mezcalería. Muy buena noche a todos y salud. Salud a todos. Salud. 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 Saludita. Nos vemos.